Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Austral. Este espacio que llega todos los martes hasta sus hogares gracias a la Universidad Austral de Chile y su sede Puerto Montt. Conocimiento y naturaleza. 70 años formando los profesionales del sur austral. Y hoy día justamente estamos con una alumna destacada de nuestra Universidad Austral de Chile, quien también está ejecutando labores de docencia, pero está con permiso. Sí, está con permiso porque se sigue formando y en su propia casa de estudios. Bienvenida María Isabel Riquelme Rivera. Ella es enfermera alumna de la UACH con 11 años en nuestra universidad. Muy bienvenida a Agenda Austral. Muchas gracias por la invitación, Patricia. Con un tema muy bonito, la verdad, es que todos vamos para allá, ¿cierto? La adultez, la tercera edad, la vejez, la ancianidad. El concepto tiene muchas formas de llamarse, pero no siempre significa lo mismo para la persona que lo dice. Lo estábamos conversando antes de comenzar el programa. Estás haciendo un estudio muy interesante, es parte del permiso con el que estás en tu formación de doctorado. Uh-huh. Decidiste irte por el lado de las ciencias sociales, ¿cierto? Uh-huh. Cuéntanos un poco de eso, María Isabel. ¿Por qué esa decisión de alguien que viene del área de la salud, conectarlo con las ciencias sociales y de qué se trata? Bien. Bueno, principalmente en estos 11 años de experiencia en la academia, en la misma Universidad Austral, he supervisado estudiantes en mi rol de enfermera en contextos de establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Y en esas experiencias ha surgido la necesidad de visibilizar las dificultades con que se encuentran las personas mayores que son dependientes funcionalmente y que permanecen en establecimientos de larga estadía, donde la familia, por distintas situaciones, deben llevarlos, ¿cierto?, a estos establecimientos de larga estadía como un apoyo para el cuidado de estas personas con dependencia funcional. Sin embargo, he observado que en esta permanencia en estas residencias para personas mayores, la familia lamentablemente abandona a las personas con dependencia funcional y pocas veces regresa a visitarlas o a ser parte también del cuidado. Bueno, y de estas experiencias surge la necesidad de ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Qué implica este concepto de la vejez? ¿Qué implica el concepto de la dependencia? ¿Cómo estamos envejeciendo? O sea, hay autores que mencionan que el envejecimiento es un proceso, ¿cierto?, intrínseco, pero es un proceso que nosotros vivimos como todos los seres humanos, no solamente desde que llegamos a una X edad, sino que lo estamos viviendo desde que nacemos. Y es un proceso continuo. Entonces, finalmente, este proceso lo estamos viviendo todos. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo? Todos los días somos un poquito más viejos. Exacto. O sea, no sé si es más viejo, pero sí todos los días hay avances, hay desarrollos, hay procesos que ocurren y también que ocurren en un contexto, ¿cierto?, donde nosotros vivimos, en nuestro entorno. Y es recíproco. Entonces, ¿de qué manera esto ocurre? ¿Cómo nos está, no sé si la palabra afectando, pero sí, qué implicancias tiene para nosotros? ¿Qué implicancias tiene también para nuestro entorno? ¿Qué implicancia tiene para nuestra sociedad? Y esos son los motivos por los cuales me llevaron a conocer desde el punto de vista de las personas que envejecen, ¿cierto?, de las personas mayores en este caso, personas mayores pero con participación social. ¿Por qué? Porque hay un proceso ahí generativo que es interesante de conocer. Cómo estas personas han, durante el transcurso, el trayecto de su vida, han decidido incorporarse al servicio de la sociedad, de la comunidad donde residen. ¿Y qué implicancias tienen? Porque además estas personas conocen las realidades de sus propias comunidades, conocen las realidades de sus poblaciones, de sus vecinos, de sus líderes, conocen sus propias realidades, de sus familias. Entonces siento que es una oportunidad tener un contexto regional tan amplio, tan diverso como lo es la región de los lagos, donde además tenemos la oportunidad de tener un contexto continental, de zonas rurales, de zonas urbanas, pero un además mundo completamente distinto en la isla. Y además la insularidad, la insularidad que tenemos, ¿cierto?, con esta dispersión geográfica tan rica de la región. Donde pareciera, me ha tocado en los últimos 2 meses viajar mucho para allá,
que el ser adulto mayor, el ser mayor es más respetado que acá. Claro, o sea, hay conceptos de vejez y envejecimiento que parece que no son homogéneos, sino que son diversos. Y eso es la riqueza, digamos, que busca este estudio, es representar la vejez y envejecimiento desde la perspectiva de las personas mayores, pero con participación social en organizaciones de la región de los lagos. Hay cosas muy interesantes, se me pasaban por la cabeza mientras conversábamos, antes de comenzar el programa y mientras te escuchaba. Uno, asociamos siempre, no lo digo en mi caso particular, pero es un prejuicio que existe, asociamos siempre lo viejo con lo malo, como con algo que deja de tener funcionalidad, como lo decías tú de alguna forma. Y hemos ido mutando, ¿cierto?, los conceptos, ya no hablamos de personas viejas, no hablamos de personas ancianas. Tenemos otros conceptos como la tercera edad. He escuchado, te comentaba incluso, hablar en algunos estudios o en algunos reportajes de la cuarta edad incluso. Yo creo que lo primero es empezar a sacar ese estigma de que conforme avanza la edad, nos vamos volviendo poco funcionales. Eso ya creo que es una de las tesis de tu estudio y me parece excelente, sacar eso. Y conversamos también de dejar de infantilizar también la imagen del adulto mayor. Esa expresión que me parece digna de análisis también. Vuelven a ser niños. No vuelven a ser niños. Son personas completas y absolutamente funcionales, muchas veces con limitaciones propias de lo degenerativo, ¿cierto? Del cuerpo, de la mente, algún tipo de discapacidad, ¿cierto?, que se va produciendo con los años, pero no dejan de ser adultos, ¿cierto? Claro, a ver, desde los resultados preliminares del estudio, voy a atreverme aquí a compartir algunas apreciaciones que he podido identificar. Y guardan relación con que, efectivamente, desde el punto de vista cierto legal, en Chile se reconoce a las personas mayor como la persona que tiene más de 60 años, ¿sí? Y además reconoce desde el punto de vista legal que existe la cuarta edad asociada a ciertas personas más bien vinculadas cercanas a los 80 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Chile tiene un proceso demográfico súper acelerado, ¿cierto? Nuestra esperanza de vida al nacer ya general está por sobre los 81 años. ¿Ya? Y en el caso, y también tiene aquí una diferencia entre la esperanza de vida de las mujeres y la esperanza de vida de los hombres. Vivimos más las mujeres. Las mujeres vivimos más, 84 años, se supone, ¿cierto?, que nuestra esperanza de vida en Chile, y en el caso de los varones son 79 años. Y ahí es donde muchas veces se ha discutido el tema de la edad de la jubilación. Precisamente a porque eso... Porque hace 20 años sin producir... Claro. Muchos se cuestionaban eso con el tema de la edad de la jubilación. Entonces ahí tenemos Hay dos aspectos que están vinculados a la vejez y que tienen relación con la edad y la pérdida de roles productivos. Y cómo entonces nosotros podemos mantener, porque finalmente desde el punto de vista estructural, si nosotros como sociedad nos organizamos, conociendo, ¿cierto?, que la vejez está asociada a partir de la edad de los 60 años y más, entonces, y la vejez está tan estigmatizada, ¿ya? O sea, es como hablar, ¿cómo voy a llegar yo, ¿cierto?, a los 60 años y más? ¿Me voy a considerar ya una persona vieja, una persona, digamos, anciana, o sea, y con todos los estereotipos asociados? Sí, y hoy en día las personas de 60 años, tú las miras, se conservan súper bien. Eso también tiene que ver mucho con la calidad de vida que han tenido, ¿cierto? Y con el entorno también que los rodea. La realidad que están viviendo propiamente con su envejecimiento, por decirlo así. Pero hoy en día las personas de 60 años son completamente y absolutamente funcionales. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, hablar de 60 años era hablar de alguien muy viejito. Y hoy en día yo tengo 42, me quedan 20, un poquito menos, ¿cierto? Entonces son personas completamente y absolutamente funcionales. Claro, y se asocia más bien a la pérdida de roles, pero la pérdida de roles estructurales. ¿Pero ellos lo asocian a la pérdida de roles? No. Porque una cosa es lo que piensa la sociedad
es como... Y esto es cómo se ven ellos. Claro, o sea, esta es la estructura social que tenemos hoy día, ¿cierto? Tú hablabas de la edad de jubilación, o sea, Claro. estamos hablando de roles laborales, roles productivos finalmente, ¿cierto? Que se vinculan a una cierta edad. O sea, cumplir 60 años ya prácticamente, ¿cierto?, significa en nuestra organización social dejar de desarrollar estos roles productivos que son tan bien mirados, digamos, ¿cierto?, para la construcción socioeconómica, ¿cierto?, del bienestar de un país. Sin embargo, de acuerdo a los resultados preliminares del estudio, las personas mayores los están vinculando a que la vejez ocurre cuando se desarrollan procesos patológicos, cuando ocurren pérdidas desde el punto de vista funcional, tanto físicas, psicológicas, sociales, que impactan entonces en su calidad de vida y que los vinculan, los relacionan, ¿cierto?, con procesos de envejecimiento. Desde esa mirada entonces cambia el concepto porque a mí me aclaran incluso dentro de estas entrevistas que desarrollamos que me dicen, yo no me siento vieja, yo no me siento viejo. Y pido aclarar un poco este aspecto y me dicen, bueno, no me siento así porque soy capaz de poder cultivar, soy capaz de tomar mi bicicleta, soy capaz de realizar las compras, tengo buen ánimo, tengo ganas de realizar las actividades y desde ese punto de vista entonces ocurren nuevos procesos adaptativos a partir de los 60 años, digamos, ¿cierto? O de esta edad que está vinculada con la vejez, ocurren nuevos procesos adaptativos, psicológicos, ¿cierto?, sociales, que impactan también en la forma de ver las personas, que tienen de ver la vejez, estos procesos de envejecimiento, y que hablan entonces de que existen una oportunidad de desarrollo de nuevos roles, ¿ya? Sobre todo en personas con participación social y comunitaria, que es lo que he podido visualizar. Perdón, la primavera nos está afectando a todos, parece. Y sobre lo mismo, ¿existe un perfil o podríamos perfilar al adulto mayor de la región de los lagos? Unas 5 características que tú pudieras decir. Mira, en el estudio de campo que he realizado me he encontrado con que todos me repiten estos 5 factores. Bueno, desde el punto de vista... Por ejemplo, uso de tecnologías. ¿Cómo están nuestros adultos mayores ahí? Bueno, ahí también es diverso, no hay una homogeneidad. Eso es importante, que quiero destacar. No es homogéneo. Sí, es muy difícil perfilarlo y creo que tampoco es bueno perfilarlo porque todos tenemos ritmos de envejecimiento distintos. Entonces, efectivamente, siento que, no existe la homogeneidad en la vejez, ¿ya? Y lo otro, que las personas mayores, por ejemplo, para el uso de la tecnología, bueno, hay personas que ya se han adaptado muy bien, que la usan, que se comunican muy bien, que facilita también en la vida, pero hay otras personas que requieren tener esa cercanía, no perder el contacto físico. ¿Ya? En el fondo, rechazan el incorporarlo porque sienten que pueden perder a través de la incorporación de estos instrumentos, ¿cierto?, el contacto físico, la cercanía, el mirarse a la cara. Claro, la intimidad, incluso perder ese instinto gregario, así, tal cual me lo han mencionado en las entrevistas, perder ese instinto gregario de pertenecer a un grupo, sentirse integrado en un grupo y poder también trabajar para el bienestar de ese grupo, de ese conglomerado. Así que siento que la vejez no es un fenómeno que se pueda, digamos, homogeneizar. Creo que esa es una de las reflexiones del estudio. Pero lamentablemente hay cosas que sí podemos definir como puntos que comparten como problemáticas muchas veces nuestros adultos mayores. Por ejemplo, y a raíz de justamente de tu estudio, tú tuviste la posibilidad de entrevistar a alguien que te contó una historia que para él era muy impactante, ¿cierto? Y que finalmente revelaba la dificultad del acceso a la información y a la justicia en este caso. Cuéntanos un poco de ese caso. Bueno, precisamente voy a hablar un poco de este transitar en este trabajo de campo, ya, porque no quiero particularizar, pero sí en este tránsito de trabajo de campo me he encontrado con distintas personas y sus distintos también situaciones, historias que me han comentado, que me han compartido.
Y dentro de ella, ¿cierto?, es el de un músico de Panitao, ¿ya?, que es un ex profesor normalista, quien recibe ayuda, ¿cierto?, de una industria local para poder reparar, ¿cierto?, su instrumento musical, porque él además integra un grupo folclórico en la misma localidad. Y bueno, lleva a reparar este instrumento y en ese contexto es donde el arpa no es devuelta, ¿ya? Lo lleva, ¿cierto?, a una casa taller de acá del barrio Puerto de la ciudad de Puerto Montt. Y cuando él quiere retirarla, no se la entregan. Cuando él va a buscar su instrumento, no se lo entregan. Y de eso han pasado más de 2 años, desde que él ya también ha realizado las diligencias legislativas, o como que se llama, para poder rescatar, ¿cierto? Está tratando de hacer algún tipo de agenciamiento desde el punto de vista legal que le permita tener información respecto a su arpa. Y ahí justamente puedo meter un poco mi cuchara, como se dice coloquialmente, porque hemos visto, me has compartido este caso, ¿cierto? Y también lo compartimos también a los medios de comunicación, producto de que él nos solicitó, ¿cierto?, un poco de apoyo en este sentido, respecto de que él en el fondo tiene un doble dolor, porque uno es haber perdido su arpa y el otro es todas las limitaciones con las que se encontró cuando solicitó ayuda. Sí. Bueno, vamos a contextualizar. El arpa es un instrumento musical que él adquirió, ¿cómo es que se llama?, la destreza musical a través, ¿cierto?, del traspaso familiar. Un hermano le enseñó a tocar el arpa y él lo integró a su vida. Y también hizo con eso, con ese don, él logra entonces también desarrollar una actividad no solamente laboral, ¿cierto?, productiva, claro, sino que también una actividad que permite un bienestar también común. Y por otro lado, también tiene un legado patrimonial importante, ya aquí hay una historia de cómo se construyó el arpa, pero también tiene que ver con un componente familiar, ¿ya? Por lo tanto, no significa para él solamente un instrumento, exacto, no solamente significa para él un medio por el cual él desarrolla una acción, sino que también tiene un componente emocional, ya tiene un componente ahí de un patrimonio familiar muy relevante. En esta pérdida, él ha tenido la poca posibilidad, digamos, de integrarse a otro grupo folclórico, de desarrollar su arte, de aportar con su arte a la sociedad. A él le gustaría, por ejemplo, traspasar este legado, ¿cierto?, a través de la música a los niños, a las niñas de Panitao, por ejemplo, que estén insertos en algún establecimiento educacional y seguir entregando este legado. Sin embargo, se ha visto coartada esta posibilidad. ¿Ya? Y en este camino de poder buscar un apoyo legal, el juzgado de garantía finalmente dice que en realidad se considera incompetente para poder resolver tomar el caso, claro, y en eso él requiere entonces el apoyo ahora de abogados para poder retomar el caso, para poder reaperturarlo en el fondo y poder seguir entonces con esta búsqueda a través del rescate de este instrumento que para él no solamente es un arpa de copihue rojo, sino que es su arpa que le permite aportar también a la sociedad, el traspasar ese legado. Es su conexión, ¿cierto?, con la sociedad, su conexión familiar, su conexión emotiva con todos los recuerdos que debe generar para él cada vez que toca su arpa o tocaba su arpa, ¿cierto? Uh-huh. Y también la posibilidad perfectamente de poder seguir trabajando remuneradamente, pero además siendo, y aquí quiero aclarar, no es un juicio de valor lo que voy a hacer, es un comentario que uno escucha muchas veces, ser útil a la sociedad. ¿En qué sentido? Cuando él dice, por ejemplo, que le gustaría hacer talleres, me imagino que uno de los sentimientos que a él le deben de embargar es el poder ser útil, entregar su conocimiento a las nuevas generaciones, como en algún momento alguien lo hizo con él, porque ahí uno también, María Isabel, tiene que ver con el concepto de la adultez, se proyecta, queda tu legado, ¿cierto? Sí. Es muy importante para ellos eso. Mira, me hacen la señal de los 5 minutos que nos quedan, así que este es un tema muy, muy importante y te pido que me puedas contar
¿cuál es tu anhelo? Terminado tu estudio. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál quieres que tú sea tu aporte con este estudio para la mejor calidad de vida de nuestros adultos mayores? Bueno, aprovechando de estas situaciones que ocurren en la universidad, estamos hablando de una universidad austral, una universidad comprometida con la comunidad local, una universidad también comprometida con el territorio austral de Chile, es mostrar entonces las representaciones sociales de vejez y envejecimiento que ocurren en el entorno, ¿cierto?, local de la región de los lagos, que tiene esta característica, ¿cierto?, de un componente continental, un continente insular, y además donde el mar y el campo también son un fuerte, ¿cierto?, medio de sostenibilidad. Entonces creo que tiene una característica particular, por lo tanto, los fenómenos de vejez y envejecimiento particulares de la región son posibles difundirlos con el apoyo de la universidad, ¿cierto?, con el apoyo también de otras instituciones, pero principalmente me voy a enfocar acá en la universidad porque tiene esta ventana a través de su vinculación con el medio, ¿ya?, de poder difundir no solamente a las personas mayores ni a las personas adultas, sino que difundir a distintos grupos etarios. Estamos hablando, ¿cierto?, desde el jardín infantil hasta ciertas personas mayores que participen en organizaciones de la sociedad civil, que estén integradas en instituciones y, ¿por qué no?, ¿cierto?, la persona mayor que también esté en la casa escuchando, con la finalidad de que comprendamos, ¿cierto?, y cambiemos nuestras concepciones y entendamos entonces desde la perspectiva de quienes tienen una trayectoria de vida, que además han tenido unos fenómenos importantes por los cuales han experimentado, que son el terremoto de 1960, que para ellos marcan mucho su vida, sobre todo quienes vivieron, ¿cierto?, cerca del mar, ¿ya?, por lo que significó, ¿cierto?, el posterior maremoto. Procesos, ¿cierto?, políticos, legales, como por ejemplo el golpe militar, el gobierno militar o la dictadura y la transición después a la democracia. Aspectos ciertos que también que relevan entonces las experiencias de estas personas mayores y que nos van a entregar sus vivencias, sus experiencias. Espero hacerlo a través de podcast y distintos medios audiovisuales para que llegue a la mayor cantidad de personas posible la forma en que las personas mayores entonces ven estos procesos de vejez y envejecimiento. Pero además también, y lo conversábamos antes, que las distintas carreras, ¿cierto?, de la sede Puerto Montt tengan la sensibilidad también de pensar en profesionales que no solamente vean sus carreras para la edad, la niñez, la edad adulta, sino que consideren también como un público objetivo, un paciente, un usuario, ¿cierto?, de sus servicios a los adultos mayores de nuestra sociedad, considerando que cada vez son más y más, ¿cierto? Vamos a ser en algún momento más y más en nuestra sociedad. Sí, el enfoque interdisciplinario es relevante, es importante, y por eso que me atrevo a irme al área, digamos, social, ¿ya? Y desde el área social integrar a la mayor cantidad de disciplinas también posible, y no solamente de disciplinas, también a las personas con el saber común. Muchas gracias, María Isabel, nos faltó tiempo, pero ¿estás comprometida, tú sabes, para más adelante? Claro, cuando ya tengamos el estudio concluido, ¿cierto? Y podamos compartir ya otras medidas que se pueden tomar, incluso como universidad, respecto de seminarios y charlas que podamos hacer con estos resultados. María Isabel, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes también, Patricia, por la invitación. Y vamos a estar pendientes de la historia del ARPA, de los copihue rojos también. Vamos a seguir apoyando a ¿cierto?, nuestro adulto mayor que necesita recuperar su instrumento. Y a ustedes muchas gracias por su sintonía, por acompañarnos como todos los martes aquí en Agenda Austral. Nos encontramos la próxima semana.